El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Ana, gracias por los mensajes, gracias por la sintonía. Seguimos de nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en www.radiomajestad.com. Para Santo Domingo de los Áchiras estamos en Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Juan Cube visita nuestra mesa de trabajo. Editorialista, articulista, máster en Derecho Local, en Desarrollo Local, perdón. Director de la Fundación Donum, no sé si estoy en lo correcto. En su momento fue dirigente de Alfaro Vive Carajo. Y visita acá nuestra mesa de trabajo. Y Juan, defensor de derechos humanos. ¿Sí? Bueno, no, soy miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción también. Ah, correcto. Por si acaso, sí. Ese dato no lo sabía. Casualmente ayer estuvimos en un evento en el Hotel 6 de Diciembre denunciando el tema de los hospitales de Guayaquil. El de Teodoro Maldonado. Y de los Ceibos. Es un oprobio lo de... 240 convenios de pago hechos a dedo por 140 millones de dólares. Y los convenios de pago que son mecanismos jurídicos excepcionales. Aquí se vuelve una norma. Con un montón de requisitos para que se dé paso a los convenios de pago. Y entonces le traigo a colación, y luego hago el saludo de rigor, le traigo a colación esto, porque ayer hubo esta reunión de la CAF. No sé si tienen ustedes el periódico aquí al ingreso de la radio, donde dice que 3 de cada 5 ecuatorianos más o menos aceptan que la corrupción es una práctica común en este país. Entonces, imagínense cómo podemos construir un país equitativo, democrático, con esas prácticas, con esa constatación. Así es que una vez hecho este preámbulo, le agradezco mucho por el espacio y le saludo pues a la radio audiencia de Majestad. Gracias. Juan, la corrupción es, ironizando, patrimonio únicamente de lo público o también de lo privado. A ver, no puede haber corrupción en lo público si no hay corrupción en lo privado. Y eso lo hemos constatado en estos años, porque fíjese usted, el caso de Brecht es una empresa privada que creó un esquema de corrupción para apuntalar los negocios con el sector público. O sea que ahí hay un problema de doble vía. Y por eso a veces hay que señalar también estos sectores que quieren presentarse como inmaculados en los casos de corrupción, achacándole a los servidores públicos de ese problema, cuando el servidor público se corrompe porque alguien le tiene que estar repartiendo el dinero, la ganancia. Un contrato, por ponerle un ejemplo, donde usted le aceitan la máquina para que pueda agilitar el pago de un contrato público, es una forma de corrupción. ¿Quién lo hace? El contratista. ¿Quién es el contratista? En el caso ecuatoriano son contratistas privados, de manera que ahí hay un problema de ida y vuelta. Muy bien. Espérate un ratito, dale, que me quedó flotando el tema que nos dijo Vilma en la anterior entrevista. ¿Se puede catalogar como corrupción del privado, por ejemplo, el evadir el pago de impuestos? Esa decía que cobrándoles a los grandes empresarios que hoy le deben al fisco, no había necesidad de recurrir al FMI. Eso es un delito. No solo que es corrupción, es un delito, pues elevación de impuestos es delito. No sé si a ustedes les pasa. Yo pago mis impuestos mensualmente. A veces por alguna razón me atraso. 1 o 2 días. Me llega la notificación del SRI. No me llega y me dice vaya pague y me cobran multa poco, no, yo tampoco es que tengo mucho dinero, pero 80 centavos, vea. Y yo tengo que inmediatamente hacer el pago. Resulta que en este país la elusión tributaria, no la evasión, la elusión, que es de estos mecanismos mediante los cuales usted disimula el pago de impuestos, según el Colegio de Economistas de Pichincha, en ese estudio que presentó hace un par de años, entre el año 2010 y el 2016 asciende a 4.500 millones de dólares. La elusión. Eso es más o menos el monto del hueco fiscal que están ahorita queriendo tapar. Y esa elusión está prácticamente en en los grandes grupos económicos de este país. Fuera de eso, usted tiene todas las remisiones tributarias que se hacen cada cierto tiempo. Estaba viendo el otro día el informe, ¿no se acuerda que decían que se ha beneficiado a ni sé cuántos miles de empresarios? Claro, pues, pero el mayor monto del beneficio de las remisiones tributarias es para 60 grupos, o sea, ahí es donde se ve el mayor volumen. Y el resto se reparte, si no estoy mal, entre 90,000 pequeños empresarios. Claro, entonces ahí está trampita, ¿no? Decir, sí, se ha beneficiado al pequeño y al mediano empresario. Claro, pero usted le beneficia en $100 y al otro le beneficia en 10 millones. O sea, no hay equivalencias en los montos. No existe equivalencia. Entonces, resulta que esas remisiones
2.500 millones benefician, creo que 70, no tengo nada, 70 grupos económicos en este país. Así es imposible. Es lo que está pasando en este momento, Juan. Pero sí, porque quiero asociar eso con el momento político. Creo que es ineludible asociar la parte económica con el momento político. Es fundamental porque, mire, el momento en que el presidente de la República insinuó que se les iba a pasar la factura, estos grandes grupos saltaron. Cámaras, empresarios, todo el mundo empezó a hablar, van a acabar con la economía, va a haber una recesión que va a afectar el empleo, ¿cómo vamos a asegurar los procesos productivos? Si lo que se les está pidiendo es que paguen sus obligaciones, primera cosa. Ya hablemos primero de cobrar lo que deben, lo que tienen por obligación legal que pagar. Y por otro lado le estamos planteando, bueno, ustedes durante 10 años de bonanza petrolera se enriquecieron como nunca en la historia de este país, en el gobierno de Correa. Bueno, pues contribuyan en algo, pero hay una especie como de obcecación, de mezquindad ya casi que crónica, para no poder decir, bueno, contribuyamos con un país. Fíjese lo que pasa en Chile, yo le he seguido el caso chileno. Yo no sabía esto, ha sido el país más inequitativo de todo el continente americano. Creo que ninguno de nosotros sabía eso. Nos venimos a... Claro, es que nos comimos el cuento de que el modelo chileno era tan exitoso un modelazo, y pensábamos que ese éxito estaba vinculado con la igualdad. O al menos con la reducción de la brecha. Ajá. Resulta, claro, que los únicos que entraron al primer mundo en Chile son los grandes empresarios. El resto de la sociedad se quedó en el tercer mundo. Y todo privatizado en Chile, ¿no? Entonces... fíjese hasta dónde llega que la gente dice, pero ustedes no pueden ser tan insensibles con lo que está sucediendo. Ahora están diciendo los empresarios, si nosotros queremos contribuir a salir del hueco, digamos, de la crisis económica. Pero lo que le está diciendo la gente es, no, si no queremos que ustedes en este momento vengan y den un aporte, una cuotita para evitar el conflicto. Vamos a cambiar esa constitución que está creada para asegurar esos procesos de acumulación. Porque la constitución chilena, que es una herencia de Pinochet, fue diseñada en ese viejo esquema neoliberal de favorecer al gran capital. Pero ¿cómo se entiende que han transcurrido 29 años y los chilenos no han cambiado su constitución? ¿Ah? Bueno, le hicieron retoques, ¿no? Cada gobierno... no le han hecho un cambio de fondo, esa constitución de la dictadura, ¿no? Porque probablemente fue uno de los acuerdos de la famosa conciliación. Exactamente, pero no solo eso. No se olvide usted que las constituciones son reflejan relaciones de poder, y eso significa que esos grandes grupos, esos millonarios chilenos, de alguna manera siguieron controlando la economía. Relaciones de poder y momentos políticos, ¿no? Aquí tuvimos uno en el 79, tuvimos otro en el 98 y tuvimos otro en el 2007-2008, ¿no? 2008, cada 10 años, sí. Bueno, pero es que el problema es cuando usted hace constituciones que no corresponden con una realidad política. Entonces, muchas de lo que yo siempre he llamado el fetichismo jurídico, pensar que las leyes transforman a la sociedad, no, señor. Las constituciones deben expresar esas relaciones de fuerza, de poder. Entonces, en el 2008, ¿qué pasaba? Había una situación de crisis en el país que se le dio una salida vía constituyente, pero los poderes, los grupos económicos que marcaron esa tónica seguían vivitos y coleando y marcaron la tónica de esa constitución. Porque aquí no sé quién se quiera comer el cuento de que durante el gobierno de Rafael Correa hubo una redistribución de la riqueza, que hubo un achicamiento de la brecha. Eso es falso, los datos lo confirman. El nivel de concentración de capital en los viejos grupos monopólicos y en las transnacionales es inédito en la historia nacional. Eso es lo que fue en esencia el gobierno con esa constitución. O sea, no se cambiaron tanto las lógicas, más allá de que sí hubo política pública que benefició a los sectores sociales, porque es indudable, aunque hay sectores que quieren, digamos, de alguna forma invisibilizar, digamos, los niveles de reducción de pobreza, la obra pública, etcétera, etcétera, pero finalmente el sector privado también fue uno de los más beneficiados durante el gobierno de Correa. Mire, esto le voy a hacer tratar de graficar. Si usted tiene una bolsa con 30 monedas, ¿sí? Y va a repartir las 30 monedas entre los sectores ricos y los sectores pobres, dice, muy bien, a los ricos les doy 20, a los pobres 10. Si usted tiene 100, ¿ya? Usted va a decir, voy a redistribuir. A los pobres les voy a dar 30 y a los ricos 70, y la gente va a decir, qué bestia. Se incrementó el gasto en los sectores sociales de 10 a 30. Claro, pero lo que no ven es que en el caso de los ricos se incrementó de 20 a 70. Eso pasó en estos años. Es decir, hubo una política que permitió dar la yapa para las políticas sociales, pero no alteró el esquema de acumulación. Le pongo un ejemplo, fíjese. Ustedes
ya tienen sus años, no tantos como yo, pero ya tienen sus canas. Un poquito menos. Bueno, bastante menos. Pero ¿se acuerdan ustedes de la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara? Que ese fue un modelo desarrollista, en el estricto sentido de la palabra. ¿Usted sabe cómo se daban los procesos de acumulación de toda la inversión pública? En empresas estatales. No eran empresas privadas, pues usted tenía a alguien que construía caminos, alguien que aseguraba la comercialización de productos. Ahí se crearon las empresas de los militares. Y también, una parte, tenía usted Inesel, tenía usted Yetel, es decir, las empresas públicas, usted les puede decir que eran ineficientes, que había corrupción, pero eran las que de alguna manera al dar el servicio aseguraban esa acumulación en el mismo estado. Ese es el modelo clásico desarrollista. ¿Qué pasó en los 10 años del gobierno de Correa? Que la inversión pública terminaba yendo a los grupos privados, claro. El que construía el hospital. Son excepciones, ¿no? Donde intervenía, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros del ejército. Pero ¿se acuerda que al cuerpo de ingenieros le dijeron que ellos hacían los contratos, pero subcontrataban al sector privado? ¿Recuerda? Claro, y muchas de las obras que hicieron les decían... Pero será porque no tenían la capacidad, tenían que subcontratar, ¿o no? No importa. Pero si hubiese hecho lo contrario el Estado, hubiesen dicho que están estatizando el sector de la construcción, que están estatizando el sector de las... Pero esa es una decisión del poder político. Señor Guillermo Rodríguez Lara, cuando dijeron vamos a hacer un gobierno nacionalista, dijeron vamos a mantener el esquema del control estatal. Pero ahora vivimos en un país en el que es palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero es que usted tiene que entrar a definir cuáles son realmente los fundamentos de un modelo económico. O usted aplica un modelo económico que va a fortalecer la capacidad de los sectores más vulnerables dentro de la economía, o hace lo contrario. ¿Y qué está pasando hoy, Juan? Bueno, en el Ecuador de hoy. En el Ecuador de hoy lo que está pasando es que están aplicando las medidas que ya se venían definiendo desde el gobierno anterior. Eso hay que decirlo con claridad. Fíjese, en el año 2014 vino la primera misión del Fondo Monetario. ¿Se acuerda usted que vino en una visión como de inspección? De observación, algo así vino. Monitoreo. Sí, monitoreo, esa fue la palabra. Pero en esa misión de monitoreo, ¿por qué vino justo el 2014? Porque ya se había acabado la bonanza petrolera, ya se había derrumbado el precio. Había que buscar otras fuentes de financiamiento. ¿Qué se hizo en el 2016? Se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que eso es una de las condicionantes de esta apertura comercial. Usted no le llama acuerdo comercial. ¿Ah? No le llama acuerdo multipartes, se llama Tratado de Libre Comercio. Bueno, porque en eso son, pues, ¿no? Digamos, póngale el nombre, póngale el eufemismo, exacto. A la fin de cuentas son tratados de libre. Bueno, y después se desarrolló todo un esquema de alianzas público-privadas, que esa es una estrategia impuesta por los Estados Unidos. En Centroamérica llenaron todo Centroamérica con asociaciones público-privadas, que es una forma de privatizar la economía pública. Bueno, ahora lo que está haciendo el señor Moreno, que es parte de Alianza País, que fue además brazo derecho del presidente Correa durante todos esos años, está profundizando ese modelo, pero con una crisis mucho más grave. Eso es lo que está ocurriendo, de manera que nos estamos yendo al abismo, ¿no? Pero con otro plan de gobierno, ¿no? O sea, con otra visión. Es decir, ya no es la gente que estaba en el entorno de Correa, del equipo económico de Correa, no queda nadie en el gobierno de Moreno. Ingresaron las cámaras, están los sectores productivos, está Martínez, está Sonny Holzner. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que esos grupos con Correa estaban escondiditos, estaban tras bastidores. Ahora están de frente en el gobierno, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pero de frente nos dicen ley de crecimiento económico, queremos beneficiar a los más pobres, que no sé qué, no sé cuánto, pero escuchamos analistas como Vilma Salgado y resulta que es todo lo contrario. Bueno, ¿se acuerda usted que durante el gobierno anterior todos los economistas críticos decían una cosa similar? Decían, más allá de la retórica, del cambio, de la igualdad, lo que se está aplicando es un modelo de concentración de la riqueza. Nosotros hemos trabajado estudios donde se demuestra, por ejemplo, en el sector salud, que el proceso de ganancia de estos grupos empresariales, muchos monopólicos, yo le voy a poner nombres, no tengo empacho, por ejemplo, Fibeca, es una de las principales comercializadoras de medicamentos de este país. Creció, o sea, tenía creo que el 74%, creció al 81% de control del mercado. Los ingresos se multiplicaron. Así es como se funcionaba. Pero ¿cuál era el discurso? Vamos a dar salud gratuita para la población. ¿Qué implicaba eso? Comprar medicamentos, insumos, construir hospitales y equipos. ¿Quién proveía eso? Ahí están los grandes beneficiarios de esa política. Eso es lo real. Lo otro es un discurso. Ahora, me llama mucho la atención la intervención de Juan Cubi, no por lo que dice él, que yo sí lo he visto en una línea muy crítica durante el gobierno de Correa y ahora con Moreno también, sino porque es un discurso que
siendo crítico con el correísmo, se aleja de otros sectores que son críticos con el correísmo. Porque, ¿qué es lo que se dice del correísmo? Socialismo del siglo XXI, comunistas, querían estatizar todo, a propósito de un mensaje que acabo de recibir y que me parece que es totalmente pertinente el análisis. Entonces, Correa no era izquierda, Correa no era comunista. Juan Sebastián Roldán en estos micrófonos, sentado aquí, dijo: 10 años Correa pateó en el piso a los empresarios, ahora los empresarios están vigorosos, respiran aires de libertad, que no sé qué, y resulta que Juan Cubi viene acá y nos dice: los empresarios los 10 años se enriquecieron con Correa. Y no te olvides de los banqueros, pues también. Claro. O sea, cuando digo empresarios me refiero a todos, ¿no? ¿Sabe qué es lo que sucedía? ¿Sabe qué es? Los empresarios durante los años de Correa oían, ¿verdad? Con el oído escuchaban los insultos y con la mano cogían los contratos. Y se hicieron los locos durante 10 años. Sí, aguantaban, decían, ya, este loco, este del presidente nos va a volver a insultar. Oiga, ¿quién se llevó los grandes contratos portuarios de este país? Isabel Noboa. Y no se acuerda la suegra del ministro de Comercio Exterior, Moreno. Entonces, la señora Isabel Noboa, que era comensal de Palacio y que se reunía cada que iba el presidente Correa a Guayaquil, le invitaba pues a deleitarse pues no de los manjares de estos grupos oligárquicos, grupo, era la que estaba detrás de toda la estrategia de la apertura comercial. Su yerno continuó con esa lógica con el señor Moreno. Antes de Isabelita Noboa estaba un poco por detrás, después su yerno estaba abierto. Porque el yerno es también parte del grupo Novis. Claro. Bueno, entonces, ¿qué más quiere? Y le puedo ir sacando nomás, Telconed. Topic. ¿En qué gobierno fue que él constituyó esa empresa que además no solamente concentra capital, sino que está acusada de actos de corrupción? Sí, pero no está vinculada, pues mire usted. ¿No está vinculada a qué? Topic no está, digamos, no ha recibido el mismo tratamiento que otros en el caso de los sobornos. Como Odebrecht, pues Odebrecht tampoco está vinculado. Es corrupción también que la justicia vea a otro lado en el caso de Odebrecht, Juan. Así es, lamentablemente, y en el caso del señor Topic, ¿usted cree que, verá, le pongo un ejemplo, vaya usted mañana a Tía, vamos a hacer, ya, y róbese usted ahí unos buenos paquetes de carne, unos productos, y salga. Y después cuando le cogen, si usted está ahorrando, discúlpeme ya, yo le devuelvo, el favor, le dice un ratito, devuelva, pero además a la fiscalía. No, y devuelven cuotas. Y devuelva, porque yo hasta ahora, digo, aparte de la entrega de un cheque simbólico a unos jubilados, no o sea, he visto nada. Ese es otro tema. ¿Cuáles son los límites de la justicia ecuatoriana para manejar los casos de corrupción? Corrupción también es mentir, Juan. En este año, 2 veces el presidente Moreno ha hecho el mismo anuncio. Vamos a reabrir las escuelas unidocentes en enero y en noviembre. Y no se concreta. A ver, yo creo que sí hay que establecer diferencias, para ser muy claro. Mentir es un acto contrario a la ética, en el sentido de que uno falsea algo por alguna razón. Pero usted no le puede decir a un niño que la mamá le dice, ¿te comiste las galletas? Y dice, no, mamá. Y le dice, eres corrupto. No, o sea, el niño está mintiendo porque no quiere que la mamá le castigue. Caso de corrupción tiene otras connotaciones. ¿Cómo usted aplica un acuerdo ilícito con otra persona para beneficiar de ciertas, digamos, prebendas, de ciertos negocios, sí, en contra de una ley establecida? Esa es la corrupción. Cuando usted le dicen, por ejemplo, los contratos públicos tienen que tener este procedimiento, y usted, en connivencia, en acuerdo, en complicidad con alguien, se pasa por encima esa norma para beneficiarse de esos recursos, eso es un acto de corrupción. Hay corrupción también hoy. Hoy, absolutamente. Pero si lo que hemos denunciado ayer es hoy. Es de hoy. 2018, corrupción del presente. 2018, los 240 convenios de pago son del año 2018. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque a mí me da la sensación, y esto yo lo he expresado públicamente, me da la impresión que selectivamente la justicia, los medios de comunicación, los analistas, los entre comillas líderes de opinión, analizan los temas. Entonces, nos centramos en unos casos de corrupción y nos olvidamos de otros. Y le pongo el ejemplo. El mismo portal de noticias, el mismo portal de investigación, hace 3 publicaciones. ¿Cuál portal? La Fuente. Ya. 3 publicaciones. El laberinto offshore del presidente, que es el caso conocido como INA. Arroz Verde, que se denomina judicialmente Sobornos 2012-2016, y Lucas Majano, que tiene que ver con el financiamiento de la campaña en 2017. De los 3, solamente ha avanzado la investigación del caso Sobornos 2012-2016, el caso Arroz Verde. Hay esa sensación de que solamente se investigan determinadas cosas. La corrupción, la supuesta corrupción del pasado y no la supuesta corrupción del presente, Juan.
A ver, eso tendría usted que traerle aquí a la señora Diana Salazar a que explique. No quiere venir. No quiere venir acá. No quiere venir. Bueno, pero yo no soy fiscal. ¿De qué le puedo dar yo cuentas? De lo que hace la Comisión Nacional Anticorrupción. Nosotros presentamos 17 casos de la etapa anterior. Pero yo le pregunto, ¿no tienen esa sensación ustedes? No, de que la cosa está selectiva. Pero disculpe, ayer hemos presentado el caso del hospital del IES. Y eso es en el año 2018. Y hemos estado detrás de otros que vamos a seguir presentando, que son hechos actuales, presentes, que han ocurrido en el actual gobierno. Ustedes presentan la denuncia, pero la actuación de la Fiscalía no es o no va en el mismo ritmo de velocidad en unos casos y otros. Así es. Hemos hecho, por ejemplo, algunas gestiones ante Contraloría también, pero a veces usted sabe que las instituciones públicas funcionan con cierta lentitud, pues, ¿no? El Estado se vuelve cada vez más un dinosaurio grande y lento, pero bueno, hay que seguir. Nuestra misión es investigar, verificar y entregar las evidencias. ¿Pero usted no le llama la atención que la justicia le dé prevalencia a unos casos por encima de otros? Bueno, a eso hay que cuestionarlo, así es. Pero usted sí lo cuestiona, Juan. Obvio, cuando hay lentitud, por supuesto. Hay lentitud en este momento para ciertos casos, a diferencia que hay extrema velocidad para otros. A ver, en el caso nuestro, nosotros hemos dicho que de los 17 casos que hemos presentado hasta ahora, ninguno ha sido empujado al campo de la judicialización, lo hemos dicho. Mire usted. Pero eso ya es materia de la justicia, ¿no? Pero buena alerta la de Juan Cuy. Cerremos con eso. ¿Cuál es la reflexión que le deja el periodo que vivimos de protestas en octubre? Desde todo punto de vista, desde lo económico, lo social, lo judicial, los derechos humanos. Mire, ahí hay un tema que a mí me parece que es el más importante, sin desconocer lo que usted ha señalado. Este país hace 30 años asistió al primer levantamiento indígena, que evidenció cuál es la realidad de esta sociedad, de este país, donde tenía usted un movimiento indígena marginado y excluido que se convirtió en actor político. Y lo hizo desde una propuesta que es la plurinacionalidad. Y a partir de entonces es un movimiento que ha estado insistiendo en el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales, históricas que tiene este país. Pero lamentablemente ni la sociedad ni la clase política han procesado esas alertas que se tomaron hace 30 años. ¿Cuál es la consecuencia? Que hace un mes hemos tenido un levantamiento indígena que se convirtió ya en un estallido social generalizado. Y a mí me parece que no puede existir una clase política enceguecida, unas élites obcecadas con ganar dinero y olvidarse de que viven en un país que requiere de otras medidas, y una sociedad que lamentablemente no toda expresó este elemento tan perjudicial que es el racismo, ¿no? Esa idea de denigrar, de menospreciar al otro por ser diferente. Esos elementos son gravísimos porque eso no se corrige ni con una ley de desarrollo económico. Eso viene desde la casa. No, eso viene de un proceso de transformación de una sociedad que se vuelva más democrática, más tolerante, que acepte esa diversidad. Pero también como uno es criado, ¿no? Como las percepciones, visiones que se generan, la forma de tratar al otro. Todo es eso. Terrible lo que es lo que se llama la cultura política de una nación, ¿no? Y entonces usted es difícil que maneje un país en esas condiciones, porque la sociedad es la que va a marcarle la tónica a los políticos de qué hay que hacer. Pero necesita usted una sociedad organizada, fuerte, activa, consciente, que tenga claridad de esos proyectos, de esas estrategias. Juan, gracias por el Muy tiempo. Gentil, Juan. A ustedes nos van a visitar, muchas gracias. Si invitan, yo vengo. Pero con todo gusto. Si no invitan, no puedo venir. Muchas gracias. Gracias a Juan ustedes. Cubi aquí en A Primera Hora, 7:53.